en el Claustro Gómez, Panamá, con la última tecnología en educación virtual. Estás a punto de vivir la más grande experiencia en la educación. Y cuando decimos grande, queremos decir actualizada, didáctica, innovadora, espectacular, por medio de entornos virtuales de educación, con clases sincrónicas y asincrónicas. Pero no es solo eso. No, porque las mejores clases necesitan a los mejores profesores, docentes nacionales e internacionales que aumentarán tus impulsos cerebrales, que harán las clases emocionales e intensas, potenciando así tu aprendizaje en tercera dimensión. Un aprendizaje que vives detrás de tu pantalla, enfrente, a los lados, donde quiera que encuentres 24/7. Para que te llenes de emoción, para que no solo observes una exposición de actualización, sino que también lo vivas a lo grande. Ahora sí, ¿estás listo para vivir las clases de Claustro Gómez en su máxima expresión? Buenos días, de parte del Instituto Claustro Gómez, del doctor Iván Gómez y mi persona Mauampi Guzmán Somoza. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de la psicología y las ciencias naturales y exactas. Acá en Venezuela se celebra el Día de la Madre. No sé si en Panamá se celebró ya, en España se celebró la semana pasada. De ser así, felicidades para todas las madres que nos acompañan el día de hoy. Vamos a iniciar entonces la clase. Recordemos lo siguiente. Recordemos que acá en el Instituto Claustro Gómez, a nosotros nos gusta que el aprendizaje sea significativo. ¿Qué queremos decir con un aprendizaje significativo? Que cuando nosotros somos partícipes y construimos nuestro aprendizaje, nosotros tenemos la capacidad de intervenir sin ningún temor, porque recuerden que acá estamos en un lugar seguro en donde nosotros podemos equivocarnos. Vamos entonces a dar inicio. Yo les voy a ir dando la palabra para que ustedes hagan intervenciones. Si hay dudas, sugerencias, también vamos a tener la oportunidad de conversar de ello. Muy bien. Psicología y ciencias naturales y exactas. Procesos cognitivos en la comprensión de conceptos científicos en el sentido cómo aprende el cerebro de la ciencia. Psicología cognitiva. Cuando hablamos de cognición, hacemos referencia a aquellos procesos de aprendizaje. En esta oportunidad podemos saber que esta psicología cognitiva va justamente a hablarnos acerca de ese estudio, de ese procesamiento, cómo el cerebro procesa, almacena y entiende la información científica. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje significativo, podemos aplicarlo a la vida cotidiana, no solamente en el aula de clase. Y para que nuestro aprendizaje sea constructivo, tenemos que intervenir y dejar claro todos los conceptos. No hacemos nada con buscar y repetir lo que aparece en Google. Nosotros tenemos que analizar los conceptos y darles un significado para que esa cognición haga su trabajo y en la memoria a largo plazo quede ese conocimiento. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Un estudiante que lucha por entender la teoría de la relatividad. ¿Ustedes saben cuál es la teoría de la relatividad? A mí me encanta esa teoría porque en esa teoría hay muchos universos y en esos universos todo es posible, absolutamente todo es posible. Nosotros en esa teoría de la relatividad
podemos decir que todo es relativo, nada tiene un 100%, y eso es muy real, porque en la ciencia no hay un 100%, no hay una verdad absoluta. En la ciencia, nosotros podemos iniciar con una hipótesis y al probar esa hipótesis podemos establecer que es cierto. ¿Cómo podemos hacer que esa hipótesis ya no sea válida o que tenga otras variantes? Aunado a esto, nosotros vamos a tener varios procesos cognitivos. Dentro de esos procesos cognitivos, nosotros vamos a tener lo que es la atención, la percepción, la memoria y el razonamiento. Cuando, por ejemplo, en la parte de psicología, nosotros aplicamos para determinar si una persona tiene o no capacidad para ejercer un cargo, capacidad para llevar a cabo alguna actividad, nosotros conocemos que esa persona tiene sus facultades aptas. ¿Y cómo sabemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros los psicólogos para saber si una persona tiene o no esas capacidades aptas? Le aplicamos un test que se llama Mini Mental. ¿En qué consiste este test Mini Mental? Este test Mini Mental es aquel que me va a permitir saber si la persona tiene un juicio de realidad. Cuando una persona va al psicólogo, o que a veces tenemos que hacer alusión un ratico a aquellas personas que no tienen dentro del juicio de la realidad, y usted le dice a una persona, mira, yo creo que deberías ir al psicólogo, es como que usted lo ofendiera, como que usted le dijera a esa persona que es lo peor del mundo. Entonces, si nosotros hacemos este test de Mini Mental y aplicamos esta parte cognitiva, podemos determinar realmente si la persona necesita o no necesita ayuda. Resulta que la persona que no tiene juicio de realidad, aquella persona que está demente, que puede o no estar en situación de calle, no se va a preocupar por ir al psicólogo, porque está más feliz que nosotros. ¿Por qué está más feliz que nosotros? Porque no tiene juicio de realidad. Entonces, aquella persona que lo recomienda usted al psicólogo y que usted va al psicólogo, tenga por entendido que usted está haciendo bien, porque está trabajando en aquellas áreas que necesita trabajar. Procesos cognitivos básicos. Hablamos de procesos cognitivos básicos, aquellos que se relacionan con nuestras facultades. Dentro de ellos tenemos lo que es la memoria, la percepción, que intervienen, por supuesto, en el aprendizaje. Entendemos por percepción a todas aquellas capacidades funcionales que percibimos a través de los sentidos y que, por supuesto, va a ser importante para determinar nuestra perspectiva del entorno. ¿Qué sucede cuando una persona tiene un sentido de percepción alterado? Es decir, percibe un olor que otros no perciben, tiene además, lo combinaríamos con, por ejemplo, cuando estábamos en la parte de la pandemia, nosotros teníamos la percepción, la percepción alterada. ¿Por qué? Porque nosotros podíamos a veces no determinar diferentes sabores, no determinar diferentes olores. Y por eso necesariamente estábamos nosotros dementes. No. Son procesos cognitivos que intervienen y que se pueden tratar. Aparte de esto, nosotros podemos entender que nosotros nacemos con esta capacidad. Los bebés solo fijan la mirada en un determinado objeto, siempre y cuando no exista en ese bebé o en esa persona un trastorno. ¿Qué sucede cuando nosotros observamos cuando una mamá tiene un bebé y le da pecho? El bebé generalmente hace contacto visual con su mamá mientras está tomando el pecho. También sucede que cuando usted llama al bebé,
le hace algún gesto o le coloca un móvil. Un móvil es un adorno que tiene varios muñequitos o adornitos, y estos adornitos están alrededor de ese objeto. Y cómo se mueve llama la atención del bebé. Cuando no llama la atención del bebé y cuando el bebé no hace contacto visual, posiblemente pueda tener autismo. Por eso es tan importante la percepción. Cuando nosotros hacemos referencia a la atención, podemos determinar que la atención va a ser justamente aquella capacidad de enfocarnos en una determinada situación por un determinado momento en específico. Sucede también que cuando una persona no tiene la capacidad para prestar atención por un tiempo determinado, nosotros podríamos hacer evaluaciones y determinar si esta persona tiene TDAH, que es hiperactividad, con o sin déficit de atención. Para nosotros saber si una persona tiene algún trastorno, nosotros tenemos que referirlo a un especialista para que el especialista lo evalúe inicialmente por medio de la observación, por medio de una entrevista, y luego de eso, que ya aproximadamente tenga los síntomas que se presentan, que son que camina primero con la punta y después con el talón, punta. Se concentran en una sola cosa en el caso del autismo y pierden la concentración muy fácilmente en el caso de la hiperactividad. Tienen una dificultad para socializar en el caso del autismo y molestan mucho en el caso de la hiperactividad. En el caso de la hiperactividad, el representante o el docente siempre va a hacer referencia a que el niño parece que tuviese un motorcito. ¿Qué quiero decir con esto? No se queda tranquilo. Se levanta, se sienta, se levanta, se sienta, quiere salir, quiere hablar, no espera que la persona termine de hacer una pregunta cuando ya está respondiendo. Tiende a terminar antes del tiempo las actividades y le cuesta mucho concentrarse. En el autismo tienen una capacidad increíble para aprender. Tienen un coeficiente intelectual generalmente alto y en ese caso trabajaríamos con el área de socialización. Un ejemplo de esto es la atención selectiva que tenemos las personas que no tenemos anomalía, que es aquella que nos permite filtrar información relevante. ¿Qué sucede cuando un niño tiene autismo en algo tan común como una fiesta de cumpleaños? En la fiesta de cumpleaños nosotros nos sentimos a gusto porque estamos hipersensibilizados. Las personas a nuestro alrededor, cantando cumpleaños, la vela de cumpleaños lo más llamativa que se pueda, generalmente todas las personas encima del cumpleañero, y hay muchos estímulos a los que las personas neuropáticas, que no tenemos patología, podemos hacernos, nos hace sentir bien, nos hace sentir con demasiada atención. Cuando un niño tiene autismo es lo contrario. Y muchas veces los padres no comprenden esta situación o por el que dirán prefieren que su hijo pase una crisis antes de adecuar un cumpleaños para una persona que tiene un autismo Asperger. Memoria y aprendizaje. Nosotros tenemos dentro de la memoria dos tipos: memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. En el caso del aprendizaje, nosotros vamos a saber que el aprendizaje va a percibirse primeramente a través de los sentidos, es decir, de un sistema sensorial. De este sistema sensorial nosotros vamos a saber que vamos a pasar a una fase de un sistema de almacenamiento, es decir, memoria de corto plazo, información reciente. Mediante esa información reciente que para nosotros es nueva, vamos a tener un sistema de búsqueda, de evocación de información, qué me interesa y qué no me interesa.
de esto que estoy aprendiendo, que sabía yo algo, que tengo una experiencia previa y que no tengo experiencia alguna de eso. Después de eso, yo voy a tener un sistema de almacenamiento de información antigua, que es la memoria a largo plazo o memoria duradera, y que va a ser más factible de almacenar cuando el aprendizaje es significativo. Todo esto se va a analizar mediante la información de un estímulo. Vamos a recordar que el aprendizaje y la memoria son mecanismos específicos que se van a activar por múltiples estímulos, desde los ambientales, que son capaces de modificar las conductas, hasta los estímulos interpersonales de socialización, que van a influir en la conducta a través de la interacción por medio de programas genéticos. El aprendizaje es un proceso mediante el cual nos permite adquirir información que se va a traducir en un conocimiento. La memoria, desde un aspecto general, nos permite retener, almacenar y analizar esa información. En un principio, esta información se va a categorizar desde la corteza cerebral. Actualmente se considera que existen diferentes formas y sistemas de memoria, que a su vez se van a asociar con las diferentes regiones cerebrales. Las formas o los tipos de memoria son procesos en los que hay que tener un reconocimiento de un objeto en específico, de una cara, de una experiencia previa. Esta experiencia previa se va a adquirir a través de los estímulos. ¿Ustedes les ha pasado alguna vez que están pasando por algún lugar y un olor en específico les recuerda una situación o una persona? Esto sucede porque la memoria a largo plazo se asocia más que todo con imágenes, canciones, sonidos o el de la parte olfativa. Hay una memoria implícita, una memoria explícita, una memoria declarativa y no declarativa. La memoria explícita y la declarativa se van a caracterizar porque hay una recolección consciente de aquella información y experiencia pasada. Por ejemplo, las habilidades motoras. Es decir, por ejemplo, una persona que aprende a andar en bicicleta pasa mucho tiempo sin andar en bicicleta y cuando vuelve a montarse en la bicicleta tiene al menos una noción. No va a sentirse como que es la primera vez que se monta en una bicicleta. Esta información se va a almacenar en el lóbulo temporal medial. La memoria implícita o no declarativa va a recordar las cosas como son y qué son, y se van a representar por medio de las influencias inconscientes de experiencias pasadas. Por ejemplo, aquello que está almacenado en diferentes estructuras. Nosotros los seres humanos estamos definidos por 5 tipos de memoria: memoria episódica, la temporal, memoria semántica, que es aquella que nosotros almacenamos por medio de la representación, y memoria de procedimientos o de trabajo. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia, algo que ustedes quieran acotar? Buenos días, profe. No, vamos bien. Buenos días, Yuri. ¿Vamos bien? Ok. Pensamiento abstracto y pensamiento concreto. Cuando hablamos del pensamiento concreto y el pensamiento abstracto, hacemos referencia a 2 formas distintas de procesar la información y de entender el mundo. El pensamiento concreto hace referencia a la forma de pensar basada en la percepción directa de los objetos, en las situaciones y en la realidad que es tangible. Es decir, es aquel que a nosotros nos permite de una forma más específica determinar una situación por medio de la experiencia. Mientras que el pensamiento abstracto es una habilidad cognitiva que va a permitir la creación de conceptos
que no necesariamente están basadas en una realidad física, sino que pueden ir más allá de lo tangible y pueden permitir la imaginación de cosas que no existen en el mundo real. Un ejemplo de un pensamiento abstracto puede ser aquellas películas tipo El Señor de los Anillos, tipo Star Wars, que aun cuando hay situaciones que son asociadas con la realidad o se basan en la realidad, van un poquito más allá y nos permite la imaginación. Buenos días, Soledad, gusto en saludarte. Buenos días, Felipe. Buen día, María Agraje. ¿Sobre qué tengo razón, María? No había visto el mensaje. Buenos días, profesora, cuando se refiere a que usted le quiere hacer entender a las personas que desea o que debería de ir a un psicólogo, me pasó con a veces mi propia familia. Tengo un niño bastante especial, un sobrino, y yo le sugerí a mi hermana y mi hermana dice, no, ¿por qué tú quieres que mi hijo vaya para allá si él no está loco? Entonces, tiene toda la razón el tema. Me gusta, profesora, de verdad que está muy, muy interesante. Gracias. Qué bueno, María, muchísimas gracias. Qué bueno que les guste. ¿Alguien más quiere hablar? Escuché que alguien quería hablar o algo así. Ok. Buenos días, profesora. Buenos días. A mí me pasó un caso lo mismo como la compañera. Tenía un grupo, ¿no? Entonces, el niño tenía ciertos problemas de primeramente conducta. Entonces conversé con los papás y le dije que el niño necesitaba apoyo psicológico. Entonces me contesta que quién soy yo para recomendarle al niño un psicólogo y que el niño no estaba loco. Mire que pasó todo el año y no lo llevaron a atención médica. Y yo tuve que ponerle la referencia de que le di mucho apoyo y que se le había ¿cómo se dice? Asignado para que ella fuera al médico con el niño para que recibiera apoyo de un especialista. Ese fue mi diagnóstico que puse yo al final. Porque en realidad no quisieron aceptar de que el niño necesita apoyo. Es que es muy difícil, pero no es imposible. Ya te voy a dar la palabra, Hansel. Yo por lo menos cuando voy a dar un diagnóstico, yo primero les aclaro a los papás, les explico. Por lo menos yo tuve un caso de un adolescente que él me lo trajeron porque él había algo raro, decían sus papás y él mismo, en él. Algo que él se sentía que no encajaba, que él se sentía, digamos, que no hacía parte del grupo y que hiciera lo que hiciera, él no se sentía parte. Entonces hicimos la evaluación y yo desde que lo vi, más o menos tenía la idea de que tenía un autismo Asperger. Sin embargo, a mí no me gusta porque considero que es algo irresponsable hacer un diagnóstico solo a simple vista, aun cuando yo pueda tener todos los síntomas. Yo me tomo el tiempo de hacer la evaluación correcta porque etiquetar a una persona es grave. Eso lo marca de por vida. Yo hago bien mi diagnóstico, me tomo mi tiempo y luego, cuando ya yo estoy segura, le explico primero a los papás qué es la condición. Es decir, ustedes han escuchado en algún momento qué es el autismo, qué es la hiperactividad. Ah, bueno, sí, ah, bueno, no. Ah, ok, bueno, ustedes saben que eso no es nada que no se pueda mejorar, es de por vida, pero se puede hacer un buen trabajo para que el niño se adapte mejor. Le explico cuáles son las características y después de eso es que le digo, mira, él tiene autismo. ¿Cómo lo corroboré? Por esto, esto y esto, apliqué estas pruebas, el resultado es así y lo vamos a trabajar de esta forma. El papá quiso que yo le dijera al niño, al adolescente, perdón, que él tenía autismo. ¿Qué hice yo? Yo le dije, tú sabes, la película Spider-Man, que él le dice o la tía le dice a él, o el tío le dice a él, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y él me dice, sí, bueno, tú tienes un gran poder aquí, yo te lo voy a explicar. ¿Tú sabes lo que es autismo? Y le expliqué, y él se quedó así.
Yo le digo, bueno, este gran poder conlleva una gran responsabilidad para ti porque tienes que adaptarte y lo vamos a hacer bien. No te tienes por qué sentir mal por eso porque está bien. De hecho, vamos a hacer unas charlas en tu colegio para que conozcan todos cuál es la situación si tú estás de acuerdo. Y el niño mejoró a partir de allí porque la inteligencia de verdad y el coeficiente es súper, súper acorde. Pero él tenía problemas con las habilidades sociales. Y él fue quien dio las palabras en su promoción porque sus compañeros quisieron que fuese él. Entonces sí lo podemos trabajar, solo importa cómo lo abordemos. Hansel, ¿quiere intervenir? Ya va, ya te voy a dar la palabra, que había por aquí Hansel, no sé si lo estoy pronunciando bien, que también quería intervenir. Ya va. A ver si consigo, veo por acá el nombre. Ariel Hassel, creo que era el que quería intervenir. Ya te vamos a dar la palabra, Yesiret. Ok. Ariel, ¿estás por allí? Ok, mientras Ariel responde, vamos a dar la palabra a Jenire. Me escucho, y después profe, a Karen. no le escuché. Buenos días. Yesiret, muy bien. Ok, ya vamos a ir con Yesiré y con Karen. De todas maneras, dejen las dos, porfa, la manito levantada para que intervengan. Ariel, ¿tú habías levantado la mano hace rato? No, profe, estaba escuchando la clase, pero no había levantado la mano. Ok, Ariel, está bien. Yesiré, y después viene Jacqueline, Karen. Buenos días. Levanten la mano, porfa. Ok. Ajá, en un Yesiré, caso, ¿te escuchamos? bueno, en un caso dado que yo tengo un maternal, el bebé tiene 2 añitos, ya él está siendo atendido con especialista. La mamá no me había comentado, yo lo noté por su forma de no detenerse ni 2 segundos en su sillita, pero sí me han comentado de que es muy temprano diagnosticar cuando los bebés están muy pequeños o por lo menos referir. Entonces, escuchándola de la forma en la que usted aborda, es la parte importante para que el padre pueda aceptarlo, porque de llegar y darle una información de lleno, aparte de no tener la especialidad, sí llega a dar un gran impacto en el padre de familia, porque ningún padre quiere que nadie le diga que el niño tiene alguna condición. Entonces, es un luto que hace el papá para poderlo entender, correcto. Para procesarlo. Entonces, cuando ya hay un niño que viene con alguna condición y lo están refiriendo desde temprana edad, pero no lo manifiestan en el colegio, ya usted ha dado una orientación de cómo cómo llegar de una manera sensible o con precaución a conversarle al padre, porque la mayoría de los padres no anuncian que el niño viene con alguna condición porque piensan que lo van a rechazar o que le van a cobrar una cantidad inmensa, y entonces cometen esos errores de meterlos así, sabiendo la condición o a veces no sabiéndola, y entonces uno no tiene esa habilidad de llegar y conversarle al padre de esa manera. Así es que, bueno, me ha dado bastante idea de cómo llegar y conversar de una manera que ellos no se sientan atacados o se sientan como a la defensiva, y ahí es donde entra en negación de cualquier información que uno quiera brindarle para ayuda. Muy bien, Yesiret, gracias. Escucho a Karen y hay otra persona que me levantó la manito. Luego retomamos las láminas y nuevamente les doy la palabra. Sé que tienen bastante que decir porque este tema es un poquito extenso, pero vamos a hacerlo de esta manera. Karen, te escucho, y hay otra persona que después de ti levantó la mano, que deje la mano levantada, por favor. Karen. Buen día a todos. Yo tengo una experiencia ahorita mismo. Yo, antes de dar clases, yo doy tutorías de física, química y soy docente de química. Entonces, muy bien.
este año tengo un niño que se llama Gianfranco. Gianfranco lo diagnosticaron dentro del espectro autista. Mi amiga me pidió el favor de que, como yo le doy tutorías a sus nenas y ellas están siempre contentas con las tutorías, como que para que yo ayudara a Gianfranco en matemáticas, porque él no le gustan las matemáticas. Entonces, aparte, él tuvo una situación en el colegio que él no puede ver, le agarró tirria al profesor de matemáticas, pero ya está en 6º año. O sea, que no fue la psicóloga de él, como que recomendó como que no lo cambiara nuevamente del colegio, porque él estuvo en 4º año en un colegio determinado, porque le estaban haciendo bullying, etcétera, y no, como que no sabían cómo tratar su condición. Ya. Entonces, en este nuevo colegio, todos los profesores le han brindado el apoyo, pero el profesor de matemáticas promueve el bullying dentro del salón y se niega a ayudar al estudiante. En este caso, yo le pregunté a la mamá qué cosas a él le gustaba para yo poder acercarme por ese lado y decirle que requería la matemática para eso. Ella me comenta que a él le gusta mucho la robótica y que le gusta mucho todo lo que son, cómo se programan videojuegos. Entonces, yo le dije, bueno, pues vamos a hablarle por ese lado. Casualmente yo tuve un curso de robótica y también estuve dándolo en un colegio en Panamá. Y yo le dije, ¿sabías que para poder armar robots y a darle movimiento tienes que utilizar la matemática? Y él se me queda mirando como que sí, yo sí. A ti te gusta programar, quieres aprender a programar videojuegos, etcétera. Tienes que aprender el código binario, que es el código 0-1, para poder programar. Por lo tanto, tienes que aprender matemáticas para eso. Sí, Karen, no sabía, porque de una vez me tuteó. Entonces, la mamá me dice, ese es buen síntoma, porque cuando él te tutea de una vez, como ya te hace parte de vivir las cosas, me dice, te voy a dar una oportunidad para que me expliques matemática. Yo les mostré, me comenzó a preguntar sobre los robots, yo les mostré varios que había hecho. Me dice, ¿me enseñas porfis? Porque él habla así como si tuviera, a pesar de que está en 6º año, el niño tiene como, le he notado que tiene la capacidad como, no capacidad, sino como que la madurez de un niño de que todavía está en primer ciclo o parte en primaria. Ya. Pero aparte de eso, es un niño muy inteligente que capta rápido las cosas. También es un brujito suizo. O sea, que si tú te pasas de la hora, me dice, ya está la hora. Entonces, la mamá sí ha dado el apoyo y ha ayudado, pero me he encontrado con situaciones de cuando yo le doy la tutoría, ya sea presencial o virtual, la nana se mete mucho en las clases. Y yo he tenido que decirle a la mamá, no dejes que ella se meta entre mis clases con tu niño, porque pierdo la concentración de Gianfranco. Y he notado también que el papá como que no ha asimilado todavía de que su niño está dentro del espectro autista. Entonces, le he dicho a mi amiga de que hable con él, de que vayan a la psicóloga, acompañen a Gianfranco a sus sesiones de psicología, y el señor como que se niega y lo trata como que muy duro y él pierde a veces la concentración. Entonces es muy difícil para muchos padres por eso, porque no aceptan, no asimilan de que son personas muy especiales y que uno tiene que ayudarlos. En cuanto a las matemáticas, él es una persona como que muy altiva y la escuela como que lo apoya y y eso está mal, porque vamos a sintetizar un poquito, Karen, para dar la oportunidad, porque tenemos bastante. Sí, ya voy a terminar, en el sentido de que en lo poco, lo mucho que yo lo he tratado, el niño aprende rápido, y si tú le tienes la paciencia y el cariño requerido, ellos te responden muy bien y maravillosamente. Ok, perfecto. Gracias, Karen, importante tu aporte. Muy bien.
la otra persona que va a intervenir, déjenme desarrollar un poquito más las láminas porque tenemos solamente 1 hora y nos falta bastante material por desarrollar y yo vuelvo a darle la palabra. Karen, baja la manito y la otra persona que iba a intervenir, deje la manito presionada, los que quieran intervenir, para cuando yo les dé la oportunidad ya yo saber quiénes van a intervenir, ¿está bien? No importa que sea del mismo tema del autismo o de algún caso, porque entiendo que hay bastantes y que realmente es necesario que reciban la orientación. ¿Está bien? No hay ningún tipo de problemas. Muy bien. Modelos mentales en ciencia. Representaciones internas. Cuando nosotros hablamos de los modelos mentales, hacemos referencia a la metacognición y la autorregulación, que son conceptos que están relacionados y que hacen referencia a la capacidad de reflexionar sobre los propios pensamientos y de controlarlos. La metacognición va a implicar aquellos procesos del pensamiento y la capacidad de regularlos, mientras la autorregulación hace referencia a la capacidad de controlar y gestionar el propio comportamiento y el aprendizaje. Para ello vamos a citar a Piaget. Piaget, acuérdense que desarrolló los estadios evolutivos y los estadios evolutivos agrupan las conductas que son normalmente aceptables dentro de niños de determinadas edades. Para ello se hace referencia a los grados de conocimiento, a la capacidad de reflexión sobre estos conocimientos. A su vez, Vygotsky, que también estudió la psicología evolutiva, la define como un reflejo psíquico de la realidad y que la realidad está regida por un sistema de reglas que funciona a través de la formación de conceptos. Los niños generalmente exploran todo por medio del juego. Por eso es tan importante que nosotros hagamos así como nos dijo como nos dijeron los 2 últimos compañeros que hicieron la intervención, que ellos utilizan, por ejemplo, lo de los binarios y que hacen ese ejemplo para que la persona comprenda. Igual nosotros tenemos que hacerlo con todos los niños. Es más sencillo que nosotros utilicemos estrategias lúdicas, es decir, por medio del juego ellos van a aprender más, van a tener mayor facilidad para aprender de esa manera, ¿ok? Además de eso, en el aula, la metacognición y la autorregulación van a ser promovidas mediante la cultura del saber, estableciendo lo que es la curiosidad para que el niño tenga esa motivación intrínseca de aprender. Disonancia cognitiva en la ciencia. Hablamos de disonancia cognitiva cuando hacemos alusión a un conflicto mental, una nueva información que contradice creencias previas, como por ejemplo cuando Copérnico estableció en aquella época que la Tierra era redonda y las personas decían, bueno, pero ¿y cómo este hombre está loco? ¿Cómo va a decir que la Tierra es redonda? Si fuese redonda nos cayéramos. Cuando nosotros tenemos una disonancia cognitiva, tenemos que aprender a desaprender. Escuchen bien, aprender a desaprender. ¿Por qué? Una vez que nosotros tenemos creencias, que las creencias son ideas fijas, a nosotros se nos hace difícil aceptar otras realidades. Y por eso es que es importante aprender a desaprender. El aprendizaje basado en evidencias o en experiencias previas. Metacognición y autorregulación, que era lo que hablábamos acerca de la conciencia del propio aprendizaje. Y dentro de esto vamos a utilizar estrategias como, por ejemplo, preguntarnos, ¿realmente entiendo este concepto o solo lo memorizo? Sucede que, por ejemplo, en medicina y en derecho, hay conceptos que no necesariamente los entendemos y que tenemos que aprenderlos así no lo entendamos. Pero es más sencillo cuando yo ese concepto lo desgloso
Y, por ejemplo, en medicina, si es una palabra muy complicada, la asocio. Si es un proceso que yo no comprendo, trato de ejemplificar ese proceso por medio de dibujos, de imágenes para asociar. Y en derecho puedo utilizar la cita. Si es de la Constitución, por ejemplo, yo digo, cito textualmente el siguiente artículo. Lo leo y después hago una interpretación del artículo. Obstáculos que pueden existir para el proceso del aprendizaje. Ejemplo, sesgos cognitivos. Las matemáticas son difíciles cuando nos predisponemos. No, es que ese profesor yo no quiero verlo porque ese profesor me va a calificar mal. Ese profesor es muy difícil y entonces nos bloqueamos a tal punto que no somos capaces de comprender porque ya estamos sesgados. Falta de conexión con la vida cotidiana. Ajá, ¿y cómo? Si, por ejemplo, hablamos de las leyes de Mendel y hablamos de esos cruces genéticos, como yo cruzo un cromosoma con otro que es un cromosoma. Ah, pero es distinto si yo digo, ay, a mí me gusta, vamos a suponer, vamos a ver a alguien que sea conocido. Bueno, vamos a suponer que a mí me gusta un cantante de rock que se llama Axl Rose. Y yo me imagino, ¿cómo será si yo tengo un hijo con Axl? Entonces, él tiene los ojos azules y yo los tengo color café. Si yo hago ese cruce genético, es más fácil. Y si nosotros nos hacemos esa conexión con la vida cotidiana y les decimos a nuestros adolescentes, si por ejemplo tú te cruzaras y llegases adulta y te casaras con tu novio, ¿cómo saldrían los niñitos? Vamos a cruzarlo. Es mucho más fácil a que usted le explique, si yo cruzo un cromosoma y este es el dominante, el gen dominante con el gen recesivo, y el cabello es rulo y es el gen dominante con el cabello liso que es el recesivo y los cruzo, ese adolescente va a decir, ay, no entiendo. Usted se los pone con el que le gusta y le aseguro que saca, 100 de 100 en el examen. Se los aseguro que sí. Rol de las emociones. Qué importante este punto. Ya después de este punto les doy un momentico para que hagan intervención. Las emociones. ¿Cómo nosotros podemos hablar de emociones si no las entendemos? Nosotros muchas veces les decimos a nuestros niños que se expresen, pero no sabemos qué emociones hay. ¿Cómo hacemos nosotros para que los niños se expresen si no conocen las emociones? En primer lugar, tenemos que aprender a identificar las emociones, las básicas, y hacerlos que ellos sepan expresar qué sienten e identificar esas emociones. Las emociones van a jugar un papel fundamental y crucial en el proceso de aprendizaje, porque van a influir significativamente en la memoria y en la atención. Si hacemos alusión a las neurociencias, vamos a saber que las emociones ayudan a fomentar ese aprendizaje y que nos va a permitir estimular la actividad de las redes neuronales y a reforzar esas conexiones sinápticas, lo que mejora a su vez esa comprensión del aprendizaje en el cerebro. La amígdala que está en el cerebro, no la que está en la garganta, y el hipocampo son dos regiones cerebrales que son fundamentales para el aprendizaje y que ayudan a determinar las reacciones ante una información que va a ingresar al cerebro a través de cualquier estímulo, por mínimo que sea. Las emociones positivas, como la alegría, la amígdala, se van a relacionar con el aumento y la mejora de la consolidación de ese aprendizaje, como el ejemplo que yo les acabo de poner. Mientras que las emociones negativas, como rabia, miedo, pueden rastrear y complicar un poquito ese proceso de aprendizaje. La educación emocional es clave para mejorar el bienestar emocional de los estudiantes, como por ejemplo reducir el estrés, identificar la ansiedad, para aumentar de esta manera la motivación y el compromiso con el aprendizaje. También para mejorar el rendimiento académico. Además, la educación emocional puede tener un impacto positivo en la plasticidad cerebral, porque nos va a permitir reorganizar y fortalecer las conexiones neuronales. Además, nos va a permitir mejorar la capacidad de los estudiantes para aprender y retener información.
La inteligencia emocional, que va a ser la habilidad que nos va a permitir razonar aspectos relacionados con emociones, regular, entender, guiar y mejorar los pensamientos. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes para ese rol de las emociones? Que tengamos un espacio donde se puedan expresar. Yo no les estoy hablando de que construyan un salón adicional. Yo les estoy hablando que dentro del salón una esquinita la coloquen como la esquina de las emociones. Aprendamos a identificar cuáles son las emociones positivas, cuáles son las emociones negativas y que los niños sepan que es sano expresar esas emociones. ¿Para qué? Bueno, para poder determinar qué es lo que nos va a permitir a nosotros esa calidez emocional. Ahora sí, vamos a escuchar la intervención de las personas que quedaron pendientes en la otra ronda y luego le damos continuidad. ¿Quiénes van a intervenir? Roberto. Roberto, te escuchamos. Ok, bueno, Roberto no sé, no te da la opción. Ok, si quieres escribe y entonces yo te voy leyendo para que podamos contestar tu intervención. Recuerden lo siguiente, recuerden que acá en el Instituto Claustro nosotros aplicamos la tecnología e-learning. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos hacer que sus compañeros que por razones ajenas a su voluntad no puedan estar acá el día de hoy, ellos puedan acceder después. Y probablemente las intervenciones que ustedes han hecho, las dudas que ustedes tengan o las sugerencias, ellos les puede ser útil. Ok, escribe Roberto, no te preocupes y yo voy leyendo. Aparte de Roberto, ¿quién quiere intervenir? Sin ningún tipo de temor, acá nos podemos equivocar. Recordemos algo. Recordemos que ustedes me han dicho que todas las cosas están claras. Si las cosas están claras, yo quiero realmente que ustedes me hagan saber que están claras. Aun cuando yo voy a hacer, por supuesto, un recuento antes de irnos, yo quiero que me digan que alguien hasta ahora me haga un resumen de lo que hemos hablado. Ustedes eligen si democráticamente o los elijo yo. Ok, Avilia, cuéntanos un poquito acerca de qué hemos estado conversando el día de hoy. Buenos días. Para inicio fue lo de el TDAH, el autismo. Ok. ¿Cuáles son los signos? ¿Qué es? ¿Cómo podemos intervenir? Muy bien. También ¿qué más? Hablamos de la cognición, ¿qué más? Sí, de la... ¿Quién complementa a Vilia? ¿Quién complementa a Vilia? Por ahí creo que vi a Ariel, que Ariel levantó la mano, otra vez fue error. Buenos días, profesora. También se habló de los procesos cognitivos básicos, los cuales son mecanismos
mentales, ¿verdad? Como la Ajá, atención, la memoria, la ajá, percepción. Otro punto que habló fue de los procesos cognitivos, dando pues un ejemplo. ajá. Luego trató lo que son los tipos de memoria Muy a corto bien, plazo, a largo plazo, muy bien. y habló también sobre lo que es el pensamiento abstracto Ok, versus concreto, de las dificultades también, y ok. lo que es el pensamiento abstracto, que son las ciencias exactas que requieren una abstracción, mientras las naturales usan ejemplos concretos. De igual Ajá, forma, los ajá. modelos mentales en ciencia. Ok, muy bien. Entonces sí vamos claro. Sí vamos claro, muy bien. A mí me gustan muchísimo los grupos de acá del Instituto Claustro, porque aparte de que están comprometidos con ser mejores personas, intervienen y hacen un aprendizaje significativo. De verdad que los felicito. Roberto nos dice por acá, bueno, yo soy docente de grado, tengo estudiantes que requiere de un proceso pedagógico, ¿ok? Sin embargo, una niña que no logra realizar su aprendizaje no copia las actividades, saber que requiere atención pedagógica o atención psicológica. Ok, vamos a leerlo mejor. Buen día, yo soy docente de grado. Tengo una estudiante que requiere un proceso pedagógico. Sin embargo, la niña no logra realizar su aprendizaje, no copia las actividades y Roberto quiere saber si requiere atención pedagógica o atención psicológica. Ok, Roberto, primero atención psicológica para determinar qué es lo que ella necesita y luego de eso atención pedagógica atendiendo a la atención psicológica. Abilia, dame un momentito, deja la manito levantada, desarrollo las demás láminas y te hago la intervención. Ok, neurociencia del aprendizaje. Acuérdense que hablamos de las neurociencias como aquella ciencia desde el punto de vista neurológico que va a englobar el aprendizaje, cómo interviene el cerebro realmente en el proceso de aprendizaje. Vamos a iniciar con que la corteza prefrontal se activa al resolver problemas de índole científico. Existen diferentes estrategias para enseñar ciencia. Las analogías y el aprendizaje activo. La ciencia análoga va a asociar porque este aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes van a investigar y además van a hacer esa integración entre la práctica y el estudio. En cuanto a estas estrategias análogas, en la ciencia se pueden implementar actividades que involucren la manipulación de esos objetos. Por su parte, lo que es el aprendizaje activo nos va a hacer alusión a aquello que es práctico, aquellos casos en específico que nosotros estudiamos, como las intervenciones positivas que ustedes han hecho de los estudiantes. El caso práctico, que los estudiantes van a mejorar en física al hacer simulaciones interactivas. Ok, antes de hacer las conclusiones, yo voy a escuchar a... me bajó la manito. Suba la manito la persona que iba a intervenir, por favor. Creo que era Vilia. Sí, profesora. Muy bien, Ok. Abilia, te escuchamos. Sí, profe, estuvieron hablando de un caso de un adolescente. Tengo la ¿Ya? duda de que si en lo del TDAH y lo de
o sea, ¿se puede desarrollar durante la adolescencia o es de 0 a 5 años? No, eso nace con el niño, no se desarrolla, es un trastorno del neurodesarrollo. Porque hablan de casos que se dan cuenta. Se dan cuenta, no, es correcto. Ajá, exacto, no sé si se Eso es desarrolla. correcto. Ajá, Lo tienen desde el nacimiento. Lo que pasa es que generalmente tanto el autismo como la hiperactividad se dan cuenta es a partir de los 3 años cuando empieza el área de socialización. Antes no se dan cuenta. ¿Puede entonces aumentar durante la adolescencia? ¿O es algo que los papás de repente ignoran? Ignoran y si no, o sea, si ellos requieren un tratamiento y no lo ven a tiempo, por supuesto que van a ver el déficit. Ahora, si no requieren medicación, probablemente Manguapi está presentando y anotando. Manguapi, dice. María, por favor, el micrófono. Disculpe, profe. No te preocupes. Ok, para finalizar, nosotros hablamos el día de hoy acerca de aquellas situaciones que intervienen en el aprendizaje. Aprendizaje cognitivo, memoria a corto plazo, percepción, atención, memoria, neurociencias, aquellas circunstancias que permiten que el cerebro aprenda la ciencia mediante modelos, prácticas, emociones que van a desarrollar un aprendizaje significativo y que a su vez ese aprendizaje significativo va a ser almacenado en la memoria a largo plazo. La psicología cognitiva va a optimizar la enseñanza de estas ciencias y por esa razón es necesario que nosotros hagamos estas capacitaciones. ¿Tienen algún? Buenos días, profe, bendiciones. Porque llevo intentando comunicar, pero qué va. Mi nombre es Victoria Hansel, que alcé la mano. Ajá. Yo quería hacer una pregunta con respecto al tipo de memoria. Ok. Es muy importante, ¿verdad? El tipo de memoria. ¿Es una dificultad que un niño pues no pueda retener la información a largo plazo? Sí, por supuesto. Tiene relación con lo que es el proceso del desarrollo del niño. Habría que ver, ¿verdad? ¿Qué es como tal lo que le afecta? O sea, en cuáles aspectos, si es un déficit de atención, si es un deterioro cognitivo, si existe alguna situación de discapacidad mental. Habría que analizar cuál es la situación para determinar por qué el niño no está adquiriendo bien el aprendizaje. Muchas gracias. A tu orden. ¿Alguna otra intervención que ustedes quieran hacer antes de cerrar? Buenos días, profesora. Yo le quiero hacer una pregunta. Es sobre un niño que él, cuando la maestra le pregunta, está en primer grado, le dice, ¿conoce la vocal mayúscula? Él le dice sí, es la grande. ¿Conoce la minúscula? Él le dice sí, es la pequeña. Pero la maestra le dice, yo quiero que tú me la escribas. Y entonces le dice, escribir. Entonces, no sé en ese caso qué pasa si el niño no quiere escribir. Él se lo sabe, él dice, yo lo tengo en la mente, pero entonces para escribirlo, él no lo quiere plasmar. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en primer lugar, usted tiene que determinar si el niño no tiene un trastorno orgánico. ¿Qué es un trastorno orgánico? Bueno, hay algunas personas que nacen con una dificultad y que visiblemente no es determinada, porque recuérdate tú que la dificultad mayor es que en la parte de psicología no hay
un examen de sangre o algo determinante que te diga de una vez qué es lo que sucede. Habría que analizar, aplicarle un test de Bender, a ver si hay organicidad. Si hay organicidad, quiere decir que el niño nació con una situación y que hay que trabajarla, a ver hasta qué punto el niño tiene una capacidad para responder a un área académica normal sin necesidad de tener un área académica especial. Sí, porque él tiene problemas de lenguaje. Ajá. Él no puede expresarse bien así, decir las frases claras. Él lo que le dice a la maestra es, yo lo tengo en la mente, para más rápido porque le cuesta articular palabras. Claro, hay que analizar el caso bien, Ilsa, ¿oíste? Me tengo que retirar porque tengo ahorita otra clase, ya los alumnos me están esperando. Les agradezco de parte del Instituto Claustro, del doctor Iván Gómez y mi persona Maguampi Guzmán Somoza, todo el aporte que ustedes hicieron. Por acá les voy a fijar mis redes sociales con ese nombre. Me pueden conseguir por Instagram, TikTok y Facebook. Que estén ustedes todos bien y que pasen un feliz fin de semana, feliz día para todas las madres. Me retiro.